Nada se rompe de una sola vez. Durante 12 años, creí que estaba viviendo la versión definitiva del sueño americano. Mi esposo, Julian, era un hombre de precisión y patrones predecibles. Oh, eso pensaba yo. Era un consultor de alto nivel, cuya carrera exigía frecuentes viajes de supervisión regional a una ciudad a solo 3 horas de distancia. Yo me veía a mí misma como el pilar de apoyo, la mujer que mantenía en funcionamiento nuestro impecable hogar suburbano. Criaba a nuestras 2 hijas con gracia y nunca cuestionaba los correos electrónicos nocturnos, ni la maleta que parecía vivir permanentemente junto a la puerta principal. Nuestra vida se construyó sobre una base de confianza mutua y comodidad financiera. Una fortaleza de estabilidad que yo protegía con todo lo que tenía. La primera grieta no apareció como una revelación dramática, sino como un error administrativo trivial. Era una tarde de martes, un día en que supuestamente Julian estaba a 400 millas de distancia, en un retiro corporativo. Estaba organizando nuestra oficina compartida, cuando encontré un recibo arrugado en el bolsillo de una chaqueta que él había dejado. No era de un restaurante ni de un hotel, era de una juguetería boutique en la misma ciudad que él visitaba por trabajo. El artículo comprado era mi primera casa de muñecas. Mi corazón dio un vuelco, no por sospecha, sino por una especie de esperanza confundida. Nuestras hijas tenían 10 y 12 años. Ya eran demasiado grandes para casas de muñecas. Supuse que era una sorpresa para una sobrina, o quizás un regalo secreto para nuestro próximo aniversario que él, de alguna manera, había calculado mal, pero la semilla del desasosiego ya había sido plantada. Durante el mes siguiente, comencé a notar los pequeños bordes irregulares de su doble vida. Estaban esas llamadas de negocios que atendía en el garaje, con su voz bajando a un registro de ternura que no le había escuchado en años. Estaba el historial del GPS de nuestra camioneta compartida, que mostraba paradas frecuentes en una dirección residencial en esa ciudad vecina, una dirección que no correspondía a ningún hotel ni oficina corporativa. Me sentía como un fantasma en mi propia casa, observando a un hombre que creía conocer, moverse a través de un guión en el que yo no había ayudado a escribir. Me di cuenta entonces de que Julian no solo estaba trabajando hasta tarde, estaba viviendo una existencia paralela. El verdadero punto de quiebre llegó cuando decidí conducir hasta esa dirección. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica, que encontraría una explicación razonable y nos reiríamos de ello con una copa de vino. En cambio, me senté en mi coche frente a un modesto y encantador bungalow y vi a mi marido entrar en la entrada. Vi a una mujer, más joven y radiante, salir corriendo a recibirlo. Y luego, la imagen que destrozó mi alma, un niño pequeño, de no más de 3 años, corriendo hacia Julian, gritando papá con una alegría pura y sin filtros que reflejaba las voces de mis propias hijas de hace años. Julian no parecía un hombre cargado con un secreto. Parecía un hombre que finalmente estaba en casa en ese momento. El dolor fue un peso físico, una presión aplastante en mi pecho que amenazaba con detener mi corazón. Quise gritar, cruzar el césped corriendo y arrancarle la máscara de la cara frente a su segunda familia. Pero mientras lo veía levantar a esa niña en el aire, una claridad fría y cristalina me invadió. Un divorcio desastroso llevaría a activos compartidos, batallas por pensión alimenticia, y Julian probablemente se marcharía con la mitad de todo lo que yo había trabajado para construir junto a él. Había pasado años construyendo cuidadosamente esta mentira, usando nuestras cuentas bancarias conjuntas para financiar un estilo de vida para una mujer que no era su esposa y un hijo que no era mío. Si quería una segunda vida, decidí que podía tenerla, pero tendría que pagarla con cada una de las cosas que poseía. Puse el coche en reversa y me alejé antes de que él pudiera mirar hacia la calle. No lloré en el tiempo de las lágrimas. Había pasado
en el momento en que lo vi besar a esa mujer. Pasé las 3 horas de viaje de regreso a nuestra casa calculando. Conocía nuestras finanzas mejor que él. Yo había sido la encargada de gestionar las inversiones, los impuestos sobre la propiedad y los ahorros a largo plazo, mientras él desempeñaba el papel de proveedor. Para cuando entré en nuestra entrada, la esposa leal se había ido. En su lugar, había una mujer que estaba a punto de convertirse en la arquitecta de su ruina. Entré en nuestra casa oscura y vacía y me senté ante el ordenador. Abriendo nuestro portal principal de inversiones, la venganza no sería ruidosa ni inmediata, sería un desangre lento y metódico. Comencé a rastrear cada centavo que poseíamos, cada cuenta en el extranjero que él pensaba que yo no conocía, y cada línea de crédito vinculada a nuestra casa. Me di cuenta de que en los últimos 3 años, Julian había desviado casi el 40% de nuestro efectivo líquido a gastos comerciales varios, que claramente estaban financiando el banguelo y los juguetes de la boutique. Pensó que estaba siendo inteligente, ocultando el rastro a plena vista. No se dio cuenta de que yo era quien le había enseñado a leer un balance general. Cuando el sol comenzó a salir, en el primer día de mi nueva realidad, oí abrirse la puerta del garaje. Julian regresaba temprano, probablemente para interpretar el papel de padre y esposo abnegado antes de dirigirse a su oficina real. Cerré el portátil, me alisé el pelo y puse la tetera. Lo saludé con una sonrisa que llegó a mis ojos, pero no a mi corazón. Oliendo el perfume extraño en su cuello, mientras se inclinaba para besar mi mejilla, le pregunté cómo le había ido en el retiro y me mintió con una fluidez que era casi admirable. Asentí, interpretando mi papel a la perfección, sabiendo que cada palabra que pronunciaba era otro clavo en el ataúd de su futuro financiero. Tenía 6 meses. 6 meses para asegurar que, cuando finalmente me marchara, el suelo bajo sus pies desapareciera. Inicié el proceso de creación de un fideicomiso irrevocable en una jurisdicción diferente, destinado únicamente al beneficio de mis hijas. Comencé la liquidación silenciosa de nuestras acciones compartidas, moviendo los fondos a través de una serie de honorarios de consultoría a una empresa fantasma que había registrado discretamente con mi apellido de soltera. Cada movimiento era legal, cada paso documentado como una decisión familiar conjunta que eventualmente le haría firmar durante sus llegadas distraídas y tardías. Estaba tan ocupado manteniendo la mentira de su segunda familia que dejó de mirar la letra pequeña de la primera. Sin embargo, mientras estaba sentada frente a él en la cena esa noche, viéndole revisar su teléfono bajo la mesa para enviarle mensajes a ella, me di cuenta de que había una variable que no había tenido en cuenta. Un golpe sonó en la puerta tan fuerte, persistente y totalmente inesperado. Julian se quedó petrificado, su rostro adquiriendo un tono gris que nunca antes le había visto. Miró hacia la puerta, luego a mí, luego otra vez a la puerta, con las manos temblando mientras apretaba la servilleta. La mirada en sus ojos no era solo miedo, era la mirada de un hombre que se daba cuenta de que sus 2 mundos estaban a punto de colisionar mucho antes de lo planeado. Los golpes en la puerta se sentían como un latido físico golpeando las paredes de nuestro comedor. La compostura de Julian no solo flaqueó, parecía un hombre sobre una trampilla, esperando a que tiraran de la palanca. Pero al levantarme para abrir, sentí un poder extraño y frío. Abrí la puerta y me encontré con un mensajero que sostenía un arreglo floral enorme y carísimo en orquídeas y lirios, exactamente las mismas flores que Julian solía comprarme cuando empezamos a salir. La tarjeta estaba dirigida a él, pero no había nombre en el sobre. Julian arrebató el ramo con una risa forzada, afirmando que era un agradecimiento de un cliente, pero el pánico en sus ojos me lo dijo todo. Su segunda vida se estaba volviendo inmanejable. Su amante se estaba
impacientando, marcando su territorio en su mundo principal, en lugar de ponerlo en evidencia. Interpreté el papel de la esposa encantada y distraída. Incluso le ayudé a buscar un jarrón, elogiando su éxito profesional, mientras calculaba mentalmente el coste de esas orquídeas. Dinero que había sido robado del futuro de nuestras hijas. Esa noche, mientras Julian dormía, el sueño pesado y agotado de un hombre que lleva 2 vidas, volví al trabajo. Había pasado la etapa del descubrimiento. Ahora estaba en la etapa de la extracción. Comencé el proceso de refinanciación de nuestra casa principal, usando un poder notarial falsificado, un documento que él había firmado descuidadamente hace años, durante un susto médico. Accedí al enorme capital que habíamos acumulado durante una década para Julian. Las firmas ocasionales que yo le pedía durante el desayuno eran simplemente papeleo de rutina para optimizar nuestra carga fiscal. Estaba tan distraído por los mensajes frenéticos y secretos que enviaba desde el baño que no se dio cuenta de que estaba renunciando a su derecho sobre el valor de la casa. Yo estaba canalizando el efectivo hacia el fideicomiso irrevocable que había establecido a los ojos de la ley. Yo era simplemente una esposa diligente que gestionaba los asuntos familiares. En realidad, estaba arrancando el pan de oro de las paredes de nuestra vida. Observé cómo nuestra cuenta de ahorros conjunta disminuía mientras transfería reparaciones de emergencia y capital de inversión a cuentas que Julian no podía ver en. Costo emocional era un fantasma que rondaba la casa. Tenía que mirar a mis hijas a los ojos cada día, sabiendo que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Comencé a llevarlas a viajes especiales de chicas los fines de semana que Julian estaba fuera, moviendo lentamente sus pertenencias más preciadas, joyas, reliquias familiares y documentos importantes, a una unidad de almacenamiento de alta seguridad que él no sabía que existía. Les dije que estábamos limpiando para una posible remodelación. Me creyeron porque no tenían motivos para no hacerlo. Su padre era quien les había enseñado que la estabilidad era algo garantizado, mientras que yo era quien se aseguraba secretamente de que sobreviviera a su traición al acercarse el 3er mes. Los viajes de negocios de Julian se hicieron más largos. Estaba intentando claramente equilibrar las exigencias de un niño pequeño y un amante exigente con la fachada de su vida suburbana. Empezó a verse demacrado, su salud resentida bajo el peso de la logística. Yo me volqué en ello, convirtiéndome en la esposa perfecta, cocinando sus platos favoritos, ofreciéndole masajes y animándole a descansar mientras yo me hacía cargo de una mayor parte de la supervisión financiera. Cuanto más lo consolaba, más confiaba en mí, y cuanto más confiaba en mí, más fácil era desangrarlo. Yo era la enfermera en la cabecera de un matrimonio moribundo, y yo era quien había desconectado el soporte vital hacía semanas. Descubrí que había sacado una tarjeta de crédito secreta para pagar la hipoteca del bungalow en la otra ciudad. Se estaba ahogando en deudas de intereses altos para mantener a su segunda familia en el lujo, probablemente planeando pagarla con nuestro próximo gran pago de inversiones. Lo que no sabía era que el pago que esperaba ya había sido desviado. Vi cómo subían los saldos de sus tarjetas secretas, sabiendo que pronto los intereses serían superiores a su salario mensual. Ya no era solo una víctima, era una depredadora con bata de seda, esperando el momento perfecto para asestar el golpe final. El punto de inflexión de la extracción llegó cuando Julian anunció que había sido seleccionado para un prestigioso seminario internacional de 3 semanas en Londres. Mi corazón se aceleró, no porque le creyera, sino porque sabía que este era su intento de llevarse a la otra mujer de vacaciones. Usando nuestras millas de viajero frecuente y fondos de la empresa, vi la confirmación del vuelo en su teléfono en 2 billetes, primera clase. Esta era la ventana que necesitaba. Con él fuera del país, podría completar la transferencia final y masiva de nuestros activos restantes sin que él recibiera una sola alerta bancaria
o llamada telefónica. La noche antes de irse, me abrazó con una intensidad cargada de culpa que casi me dio náuseas. Me dijo cuánto apreciaba mi paciencia y me prometió que, después de este viaje, las cosas se calmarían. Sonreí contra su hombro, sintiendo el frío del anillo de diamantes en mi dedo. Un anillo que yo ya había hecho tasar y reemplazar por una circonita cúbica de alta calidad. Había vendido el original una semana antes. Mientras hacía la maleta, no se daba cuenta de que estaba empacando para una vida que ya no existiría cuando regresara a Ann, pero mientras estaba en la ventana, viendo su coche desaparecer por el camino de entrada a la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una notificación que no formaba parte de mi plan. Era un mensaje de un investigador privado que había contratado para asegurarme de tener cada detalle de su otra vida documentado para la revelación final. El mensaje contenía una sola foto que lo cambió todo. No era solo una casa y un niño. Julian no solo había estado engañándome, sino que había estado desviando dinero de su empleador real a una cuenta fraudulenta para financiar su doble vida. Y las autoridades ya estaban empezando a investigar. Si la policía intervenía antes de que yo terminara mi liquidación, el gobierno podría congelar todos nuestros activos, incluido el dinero que yo intentaba salvar para mis hijas. Mi plan de 6 meses acababa de reducirse a 48 horas. La foto del investigador privado era una toma borrosa de Julian reuniéndose con un hombre de traje oscuro en un restaurante cualquiera. Un hombre que el investigador identificó como un auditor forense de la propia empresa de Julian. Las paredes no solo se estaban cerrando sobre su familia secreta, sino sobre su libertad. Si la empresa presentaba una denuncia penal, la naturaleza conjunta de nuestros activos se convertiría en un lastre. Al gobierno no le importa la venganza de una esposa, le importa la restitución. Tenía 48 horas para convertir nuestra riqueza restante en humo. Antes de que los auditores pusieran un candado a la caja fuerte, entré en un estado de manía fría y calculada. Mi primera llamada no fue a un abogado, sino al director del banco con el que había cultivado una relación amistosa durante años. Le dije que Julian y yo estábamos haciendo un movimiento repentino y agresivo en una inversión inmobiliaria privada y que necesitábamos liquidar las cuentas de corretaje restantes de inmediato. Debido a que tenía el poder notarial y una década de historial de cliente perfecta, las transferencias se iniciaron. Vi cómo los números digitales, la acumulación de 12 años de lealtad, parpadeaban y desaparecían, reapareciendo en el fideicomiso extranjero que había pasado meses preparando. Era una carrera contra un reloj que no podía ver, un juego de sillas musicales financieras de alto riesgo, donde yo pretendía ser la única con asiento para el segundo día. La casa se sentía como un cascarón. Pasé la tarde en una casa de cambio de oro de alta gama, vendiendo el último de mis relojes de marca y la cubertería de plata, pesada por lingotes físicos, que guardé en una caja de seguridad a nombre exclusivo de mi hermana. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un salto, esperando que fuera la empresa de Giuliano. Peor aún, la policía. Tenía que mantener la fachada ante mis hijas, diciéndoles que íbamos a una aventura sorpresa a casa de mi madre, al otro lado del país. Las vi empacar sus libros favoritos, ajenas al hecho de que su padre estaba en ese momento en Londres, no en un seminario, sino probablemente entrando en pánico, mientras sus tarjetas de crédito corporativas empezaban a ser rechazadas, una por una. Supe el momento en que cayó el primer dominó. Recibí un mensaje de voz frenético y amortiguado de Julian a las 3 a.m. Su voz estaba cargada de una mezcla de terror y confusión. Afirmaba que había un error con el sistema bancario y preguntaba si yo había visto alguna actividad extraña en nuestras cuentas. No, le devolví la llamada. En su lugar, le envié un mensaje de texto corto y cariñoso. Todo está bien por aquí, cariño. Disfruta de tu seminario. Las niñas y yo vamos a salir unos días
Taquira estaba aplicando luz de gas a un maestro de la manipulación, y la ironía no se me escapaba. Le estaba alimentando con la misma tranquilidad venenosa que él me había dado durante años mientras estaba en brazos de otra mujer. El paso final era el más peligroso. Julian tenía un fondo de emergencia secreto, a un alijo de dinero en efectivo y bonos al portador que guardaba en una caja fuerte, empotrada bajo el suelo de su cueva de hombre en el sótano. Pensaba que yo no conocía la combinación, pero yo lo había observado a través de una cámara estenopeica que había instalado hacía meses. Mientras me arrodillaba en el suelo frío del sótano, girando el dial, sentí una profunda náusea. La caja fuerte estaba llena de fajos, de billetes de 100 y documentos para la matrícula de la escuela privada de su otro hijo. Había estado preparando un bote salvavidas para su segunda familia, mientras dejaba que nuestro propio barco se hundiera en deudas. La vacié por completo, dejando un solo objeto atrás: el recibo de mi primera casa de muñecas que había encontrado. Meses atrás, hacia la hora 44, yo estaba de pie, en medio de nuestro salón, a oscuras, con el coche cargado y mis hijas durmiendo en casa de mi madre, a 2 estados de distancia. Miré las fotos sobre la chimenea, las fotos de la boda, las tarjetas navideñas, las mentiras curadas de una década. Me di cuenta de que ya no me sentía triste. El dolor se había evaporado por la pura necesidad de supervivencia. Había trasladado con éxito casi el 95% de nuestro patrimonio neto a un fideicomiso inexpugnable que los acreedores de Julian, su empresa y su amante nunca podrían tocar. Yo estaba en la quiebra sobre el papel, y Julian estaba a punto de ser un millonario en deudas mientras caminaba hacia la puerta principal por última vez. Mi portátil emitió un pitido con un último correo electrónico de mi investigador. Julian había sido visto en el aeropuerto de Heathrow, pero no estaba solo. Estaba siendo escoltado a una habitación privada por 2 hombres de traje. La empresa se había movido más rápido de lo esperado. Estaba detenido para ser interrogado por los fondos de la compañía Malasik. Me buscaría para pagar la fianza, para contratar a los mejores abogados y para estar a su lado como la esposa leal e incauta. Estaría buscando una mano que ya no estaba allí y una cuenta bancaria que marcaba 0 en CR, la puerta principal, y tiré la llave por la rejilla del alcantarillado al final del camino de entrada. Había desaparecido a plena vista, pero al arrancar el motor, un pensamiento oscuro me cruzó la mente. Julian no era el único que sabía cómo encontrar a la gente. Le había quitado todo a un hombre que ahora no tenía nada que perder. Salí del camino de entrada, mirando por el espejo retrovisor, solo para ver un par de faros girar en la calle detrás de mí y quedarse allí, giro tras giro, mientras me dirigía a la interestatal. Los faros en el espejo retrovisor se mantuvieron como una presencia constante y obsesiva durante las primeras 50 millas de mi huida. Mi mente repasaba cada contingencia. ¿Había puesto la empresa de Julian a alguien a seguirme? ¿O era la otra mujer, desesperada por encontrar al hombre que de repente había dejado de responder a sus llamadas y de pagar sus facturas? Di una serie de giros deliberados y erráticos a través de una parada de camiones de 24 horas, serpenteando por el laberinto de semirremolques, hasta que las luces finalmente desaparecieron en la noche. No fue hasta que llegué a la frontera del estado cuando me permití respirar. La sombra se había ido, pero la realidad de lo que había hecho apenas comenzaba a asentarse en mis huesos. No era solo una esposa fugitiva, era un fantasma que había acechado con éxito su propia vida, hasta que no quedó nada más que polvo 3 días después. La noticia saltó en la sección de negocios del periódico regional. El seminario de Londres de Julian había terminado en un arresto público por malversación corporativa y fraude electrónico. Los informes eran mordaces, detallando como un consultor de confianza
había desviado cientos de miles de dólares a cuentas personales durante un periodo de 5 años. Mientras estaba sentada en una biblioteca pequeña y tranquila, en un pueblo donde nadie conocía mi nombre, leía los comentarios. La gente lo llamaba monstruo, ladrón, fraude, pero yo buscaba el único detalle que las noticias aún no habían encontrado a Ann, la segunda familia. No tardó mucho. Un tabloide local publicó una foto de una mujer joven y angustiada, sosteniendo a un niño pequeño frente al bungalow que yo había visitado meses atrás. La estaban desahuciando. La vida secreta de Julian era un castillo de naipes, y yo había sido el viento que lo derrumbó. En las llamadas telefónicas empezaron una semana después. Julian llamaba desde un centro de detención, con su voz convertida en un cascarón andrajoso y desesperado del hombre que solía dominar las salas de junta. Me suplicaba que contestara. Dejaba mensajes de voz, llorando por un terrible malentendido, y rogándome que usara nuestros ahorros de emergencia para contratar a un abogado defensor de alto nivel. Sonaba tan pequeño, tan patético, operando todavía bajo la ilusión de que yo era su red de seguridad. No sabía que los ahorros de emergencia estaban en ese momento en una cartera diversificada a nombre de mis hijas, protegidos por capas de cifrado legal que tardarían una década en descifrarse. Escuché su último mensaje, un "te quiero" sollozado, y luego bloqueé su número y destruí la tarjeta. Seaman, la verdadera recompensa moral, llegó durante el proceso de quiebra, debido a que yo había transferido sistemáticamente los activos a un fideicomiso irrevocable antes de que sus crímenes fueran descubiertos oficialmente, y porque pude demostrar que el dinero era patrimonio familiar, no relacionado con sus robos corporativos específicos. El fiduciario designado por el tribunal luchó en vano por recuperarlo. Me presenté en la audiencia final a través de una videollamada, vestida con un suéter sencillo y barato, pareciendo en todo momento la esposa víctima e indigente. Vi en la pantalla como Julian, ahora con un mono naranja, buscaba mi rostro en la sala. Cuando vio mi cara en el monitor, no vio amor ni siquiera ira. Vio a una extraña, vio a la mujer que lo había observado durante 6 meses y no dijo nada mientras desmantelaba su mundo, ladrillo a ladrillo a ladrillo. Lo que siguió fue una victoria lenta y silenciosa. Mudé a mis hijas a un pueblo costero y recuperamos mi apellido de soltera. Ellas están prosperando, asistiendo a escuelas pagadas por el fondo de becas que tuve la previsión de asegurar. Saben que su padre está en prisión por errores de dinero, una versión simplificada de una traición compleja para la que aún no están preparadas. De vez en cuando recibo cartas del amante. Me encontró a través de un investigador privado suplicando una parte del dinero oculto para mantener al otro hijo de Julian. Las leo una vez y luego las paso por la trituradora. No siento culpa. Ella fue una participante voluntaria en la destrucción de mi familia, feliz de gastar la herencia de mis hijas en casas de muñecas y vacaciones, hasta que el pozo se secó. Ahora paso mis mañanas viendo salir el sol sobre el océano, con una taza de café en la mano y una sensación de paz que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Julian cumple una condena de 12 años, sin posibilidad de libertad condicional, anticipada, debido a la magnitud de su fraude. Es un hombre con una doble vida y una doble deuda, exactamente como yo planeé. No tienen nada más que las frías paredes de una celda y el recuerdo de una esposa que fue mucho más astuta de lo que él jamás imaginó. Sobreviví, convirtiéndome en lo que él más temía, una persona capaz de ver a través de él. La arquitecta de su ruina finalmente ha terminado su obra, y por primera vez en mi vida estoy viviendo una historia que es enteramente y bellamente mía.